Seguimos con el Evangelio de Lucas. No sé si os habéis percatado en la última semana, pero ha habido como un tira para adelante, un tira para atrás. Fue por culpa mía. Al darle el pasaje a Hassel, pues no conté con bueno, pues que no habíamos saltado, bueno, no habíamos saltado, no, que había dos domingos que no hubo predicación con Luca. Entonces yo le di el tema contando con que eso sería de Luca y luego nos dimos cuenta de que no. Entonces, bueno, al final hemos liado un revuelto que hemos tirado para atrás, pero a partir de la semana que viene sí que enganchamos ya otra vez con el tema que dejó Hansen. Pero bueno, no está mal porque vamos, vamos aprendiendo, ¿no? En el camino vamos aprendiendo de Luca y da igual un poco, ¿no? Si el pasaje está un poco descolocado. En el contexto de este pasaje, concretamente, podemos ver justo en el capítulo anterior, donde Pepe estuvo predicando la semana pasada, podemos ver a Jesús enseñando de camino a Jerusalén. Lo lleva haciendo varias semanas y viaja a Jerusalén para celebrar la Pascua y bueno, ya sabemos lo que pasa o lo que va a pasar en esa Pascua, ¿no? No es que esté haciendo spoiler, pero sabemos que él va allí a celebrar la Pascua y él es ese sacrificio en esa fiesta. Pero no nos vamos a detener en esto ahora. Durante el camino, como ya he dicho, enseñaba entre las muchas enseñanzas que va haciendo a lo largo del camino, las más recientes, las que están justo en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 12, pero al principio, dice que Dios es el verdadero tesoro que debes anhelar y buscar hasta encontrar. También dice que una vez que lo encuentras, debes permanecer alerta a su regreso, manteniendo la lámpara de tu vida en santificación constante, constantemente encendida y preparada para cuando el Señor vuelva. En cambio, no permanecer en esta espera activa de santificación, en esta espera activa con la lámpara encendida, esto va a acarrear consecuencias muy negativas de cara no a esta vida, sino a la eternidad con Dios, ¿no? Con este contexto llega el pasaje que hoy concretamente vamos a estudiar y que yo he titulado, como pone ahí, Decídete, mañana puede ser tarde. Cuando preparaba el mensaje, de hecho a algunos le pregunté cuál creía que era el tema central. Le puse deberes, ¿no? Y les dije que leyeran el texto y que me dijeran a ver si ellos veían cuál era el tema central de este texto. Y yo al darle vuelta me daba cuenta de que, bueno, había muchos temas que podía tratar. Como he dicho, cuando preparaba el mensaje, también le daba vuelta acerca de las oportunidades que aparecen en la vida, pero que dejamos escapar por una u otra razón. No las aprovechamos. Quizás no dimos el paso por varias razones. Una de ellas puede ser la desconfianza. Eh, no te fías de esa oportunidad, de esa rebaja. Imaginaos, ¿no? Por poneros en contexto. Imaginaos que estamos en plena rebaja y encontráis un producto que estáis revisando desde hace mucho tiempo y de repente baja a, no sé, costaba 200 euros y baja de repente a 50, ¿no? Lo primero que piensa es que desconfía. Bueno, algo tiene que tener, ¿no? ¿Por qué ha bajado tanto de precio? ¿Por qué no ha bajado un poco, ¿no? ¿Por qué baja 150 euros de golpe? Bueno, por eso digo yo que cuando aparece la oportunidad, la primera reacción que puedes tener es de desconfianza. Crees que no puede ser verdad, que quizá sea un engaño. Otro problema que puede suceder es que tenga exceso de confianza. Piensas que, bueno, hay tiempo de sobra, ¿no? Lo han rebajado, pero lo mismo lo rebajan más, ¿no? Y te confías y lo dejas, ¿no? Para decidirte más tarde. También puede ser que reacciones con dejadez, en que no le prestes la atención debida y luego cuando te das cuenta ya es demasiado tarde porque andaba entretenido con otras cosas. También puede ser que esa oportunidad te cause inseguridad.
duda si es correcto o si es necesario utilizar esos recursos en eso concretamente ahora, en este momento. El resultado en cada una de estas cosas, de estas situaciones, es que pierdes la oportunidad. Mirad, hace unos días, hace ya algunas semanas, leí en una noticia que salía, que me salta en el Google cuando te metes a buscar algo, y decía que ya que en el puente este de diciembre que hemos estado, ya se podrían sacar los dorsales para la carrera esta de San Antón tan famosa y que a mí me gusta participar, como ya todos sabéis, ¿no? ¿Qué pasa? Yo aquello no lo anoté, ¿no? Yo confié en que me iba a acordar, que el día 4 iba yo a prepararme para sacar el dorsal, que es bastante difícil. ¿Qué pasó el día 4? Porque yo, que no me acordé. Que cuando pasaron 2 días me dice la Almudena, Isaac, que se han acabado los dorsales. Digo, adiós los dorsales, ya no lo he cogido. Bueno, perdí la oportunidad. Perdí la oportunidad por dejadez, sobre todo, porque pensé en mis propias posibilidades que yo me iba a acordar, pero no me acordé, ¿no? Al final, una oportunidad perdida. No tengo mi dorsal. Samuel sí lo tiene, que tenía bastante empeño, porque los niños sí que lo podían conseguir, pero yo me quedé sin mi dorsal. La sensación que se te queda, y que a mí se me quedó, es de rabia, ¿no? De desánimo. No sé si a vosotros os ha pasado, no con los dorsales, porque me imagino que soy yo el único loco. Bueno, hay muchos locos, hay 10.000 corredores que tienen su dorsal y yo no lo tengo. A lo que voy es que uno siente rabia, ¿no? Cuando la oportunidad que tú tienes la pierdes, no la aprovechas. Mira, a otro nivel, porque no fue un simple desánimo, Judas vivió la desgracia de perder la mejor oportunidad que alguien puede tener. Cientos de años esperando, cientos de años el pueblo de Israel esperando al ungido de Dios, y Judas, junto a otros 11, tienen el privilegio de vivir pegado al Mesías. En un ministerio que dura alrededor de 3 años, Judas recibió luz de primera mano, nada de reflejo, recibió la luz de primera mano. La fuente de luz vivía junto a él, pero Judas desaprovechó la oportunidad y decidió entregar a Jesús por unas cuantas monedas. El motivo para que esto sucediera, para que Judas perdiera la oportunidad, quizá pudo ser la idea preconcebida e inamovible que el pueblo de Israel tenía de que el Cristo vendría con mano dura, vendría como salvador guerrero para derribar al opresor romano. Esto debió de haber influido bastante negativamente en Judas. Y de alguna manera esto lo incapacitó para reconocer la luz de Dios en Jesús y perdió la oportunidad de su vida. La luz que Dios había anunciado estaba presente ahora, pero el pueblo de Israel había esquematizado tanto al Mesías que no lo podía ver. Había encasillado tanto al ungido de Dios que había simplificado su labor a simple liberación material y terrenal. Como siempre, Dios nos sorprende una vez más y va mucho más lejos. Y la liberación que Él nos ofrece no es una liberación terrenal, es una liberación espiritual que nos arranca de las cadenas del pecado, que nos suelta de esas cadenas que nos oprimen y que nos acompaña en nuestra vida, lo que conocemos como la santificación. El texto que vamos a leer y el texto en el que baso la predicación se encuentra en Lucas 12, del 49 al capítulo 13, versículo 9. Dice así: Vine a echar fuego sobre la tierra, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Hay un bautismo que debo recibir, y cómo me angustio esperando que llegue el momento. ¿Pensáis que he venido para traer paz al mundo? Os digo que no, sino disensión, porque desde ahora 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.
Decía también a la multitud: cuando veis la nube levantándose por el poniente, decid a continuación: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decid que hará calor, y lo hace. Hipócrita, ¿sabéis reconocer el aspecto del cielo y de la tierra y no sois capaces de interpretar el tiempo en que vivís? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura arreglarte con él en el camino, no sea que te arrastre al juez, el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo de tu deuda. En este momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar cuando ofrecían el sacrificio, mezclando así su sangre con la de animales sacrificados. Le respondió Jesús: ¿pensáis que estos galileos padecieron tales cosas porque eran más pecadores que los demás galileos? Os digo yo que no. Más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Os digo yo que no. Más bien, si os arrepentís, todos pereceréis. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Cuando vino a buscar fruto, no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque está ocupando inútilmente la tierra. El viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo la excave y la abone. Si da fruto, bien, y si no, córtala. Cuando lees este texto, a simple vista da la impresión de que hay muchas ideas sueltas, ¿verdad? De que vemos aquí que se habla de fuego, de bautismo, de sufrimiento, de divisiones, de previsiones meteorológicas, de falta de discernimiento, de consecuencias, de muertes en el templo, de muertes por derrumbe de una torre, de hipocresía. Habla también de culpa, de arrepentimiento, habla incluso de agricultura, habla también de juicio, y seguro que alguna cosa me dejo por ahí. Habla de muchas cosas. Como he dicho antes, después de muchas vueltas, buscando cuál era el núcleo central de este texto, yo llegué a la conclusión de que el tema central que aquí se trata es la verdadera salvación. La verdadera salvación que Jesús trae. De ahí que el título de la predicación haga alusión a tomar una decisión de forma urgente. La decisión de que reconocer a Jesús como Salvador es importante. O si no lo reconoces como ese Salvador, pues lo rechazas. Pero hay que tomar una decisión. De ahí ese título que yo he puesto de Decídete, porque mañana puede ser tarde. Los puntos en los que desglosamos este pasaje sería, en primer lugar, el tiempo ha llegado. En segundo lugar, arrepiéntete. Y en tercer y último lugar, el juicio de Dios llega. Además, llega irremediablemente. Pero vamos a comenzar porque el tiempo ha llegado. El comienzo es potente. Recordad lo que hemos leído en el versículo 49 que dice: vine a echar fuego sobre la tierra y cómo me gustaría que ya estuviera en llamas. Tengo que reconocer que a mí esto me ha costado comprenderlo. No sé si vosotros no os choca un poco, pero a mí esto me costó comprender por qué habla de fuego, por qué habla de que ya quiere que la tierra esté ardiendo. Para entender esto, me tuve que estudiar acerca de cómo utiliza la Biblia la palabra fuego a lo largo de toda la Escritura. En primer lugar, debemos de saber que, como nos dice el autor de Hebreos, nuestro Dios es fuego consumidor. Esto el que esté tomando nota, yo si queréis os voy diciendo los pasajes, se encuentra en Hebreos 12:29. Nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego también representa la presencia de Dios. Y lo vemos en la zarza ardiente, por ejemplo, en el pasaje de Éxodo 3:2. Lo vemos también en el Éxodo con la columna de fuego que acompaña al pueblo hebreo cuando salió de Egipto, la gloria Shekinah, que se le conoce.
Esto en Éxodo 14 y 19 también lo podemos ver, en Números 9:15 también. El fuego también era un instrumento para el juicio de Dios. Y no me voy a detener en leer los pasajes, pero sí lo podemos encontrar en Números 11:1 o en Segunda de Reyes 1, versículos 10 y 12. El fuego también es una señal del poder de Dios. Elías y los profetas de Baal, no sé si recordáis esta historia, Dios consumió con fuego el altar para demostrar su poder. Esto, si queréis, luego es una historia más larga, lo podéis leer en Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Pero es increíble ver cómo Elías construye un altar con 12 piedras, coloca la leña amontonada encima, coloca un buey troceado encima de la leña, hace una zanja alrededor de ese altar y después derrama 4 cántaros de agua hasta arriba, encima de ese buey troceado. Lo hace hasta en 4 ocasiones. Echa tanta agua que la zanja que hay alrededor de ese lugar se llena rebosando. Y mirad lo que dice el versículo 38 de Primera de Reyes 18. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. No quedó ni una gota. El Señor es fuego consumidor. El fuego es un elemento necesario para los sacrificios. De hecho, sabemos por Levítico que el fuego fue un regalo de Dios. Fue Él el que prendió el fuego en el templo. Además de que había orden de mantenerlo siempre encendido. Y que el fuego desconocido era inaceptable. Solamente ese fuego era el correcto. Este fuego, conservado en el altar, mostraba el compromiso del pueblo con el Señor. Todo esto en referencia al Antiguo Testamento. Pero vamos a ver también que en el Nuevo Testamento podemos encontrar referencias. El Espíritu Santo es fuego. Un fuego en el creyente que no puede extinguirse. Donde somos sacrificios vivos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Somos sacrificios vivos. Sacrificio en el altar del Dios viviente. Somos templo de Dios, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:16, y esto sí lo voy a leer. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El Espíritu Santo trae también la presencia de Dios. Romanos 8:9 también lo podemos leer, luego lo leéis. El Espíritu Santo trae la pasión de Dios. En Hechos 4:31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Esa llenura del Espíritu era fuego dentro de ellos que les impulsaba con valentía a pesar de los peligros que iban a afrontar. El Espíritu Santo también trae pureza de Dios. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos puros gracias a ese fuego del Espíritu. El Espíritu Santo también es usado para purgar el pecado. Su fuego limpia y refina, como el fuego limpia y refina la plata de la impureza. No sé si sabéis cómo funciona. Le dan tanto calor a la plata o al oro que hace que se derrita, se queda líquido. Las impurezas salen hacia arriba y tienes que quitar esa impureza. Pues el fuego del Espíritu hace lo mismo con nuestro pecado. Hace que salga hacia arriba y pueda ser retirado por Dios. Sabiendo todo esto, es más fácil de entender las palabras de Jesús, ¿verdad? El fuego de Dios es derramado a través de Jesús. Su presencia es la presencia del fuego de Dios entre nosotros, entre su pueblo, entre el pueblo de Israel. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y eso es fuego ardiente
para el entendimiento de aquellos israelitas. Podían pensar, y seguramente pensaran, que era una herejía. Eso era lo que pensaban la mayoría de los israelitas. Así que se entiende la disensión dentro de las propias familias. Esa lucha entre padres e hijos, madres, suegras, nueras, hermanos. Jesús no traía la paz que ellos estaban pensando. La paz que Jesús traía era la referencia, la enemistad con Dios desde Adán. Esta era la paz que Dios quería establecer. Una paz que era capaz de alcanzar la amistad con Dios. Era necesario que Jesús pasara por un bautismo difícil, un bautismo muy difícil de digerir, pero muy necesario, porque la cruz era desagradable, pero era imprescindible para salvarnos. Jesús está apuntando a su muerte en la cruz. Jesús está apuntando al rescate que Dios ha diseñado para todo el que mira con fe a Jesús y le cree. Pero los israelitas, no todos, pero sí la mayoría, eran incapaces de reconocer las señales de Dios, capaces de discernir los vientos, pero las señales de Dios no las interpretaban correctamente. Jesús les dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y seguidamente les cuenta la necesidad de arreglar las cosas con el adversario antes de que sea demasiado tarde, porque si no tendrán que pagar hasta el último céntimo. Observando el contexto general, les viene a decir, ¿creéis que las cosas las podéis hacer a vuestra manera? ¿Creéis que las cosas las podéis hacer a vuestra manera? ¿Creéis que no me necesitáis? ¿Pensáis que la salvación de vuestra alma puede ser posible por vosotros mismos? Jesús les está diciendo, tenéis un concepto de Dios muy limitado y muy infantil. Jesús les quiere hacer ver en estos versículos que Él es el ungido de Dios, que Él es el Mesías que estaban esperando, que la misión que Él trae de parte del Padre es la salvación de su pueblo, la salvación del pueblo de Israel, y que solamente en la cruz eso es posible. Que la paz que trae no es la que ellos esperan y que lo único que serán capaces de entender es que trae división. Es lo único que el pueblo de Israel sería capaz de ver, que venía a traer división en la familia. Pero irremediablemente necesitan reconciliarse con Dios. Necesitan que Jesús los acerque a Él. Por supuesto, todo esto no solo es para el pueblo hebreo. Las palabras de Jesús son atemporales y son globales. Sirven en todo tiempo, servían antes, sirven ahora y sirven para todos, sirven para nosotros también. Jesús quiere que lo reconozcamos como el Hijo de Dios que es, que lo reconozcamos como el Salvador de nuestra vida y que eso traerá paz a nuestra vida con Dios, reconciliándote con el Padre. Para que esto sea una realidad, es necesaria una cosa más. Y pasamos al segundo punto. Arrepiéntete. Jesús hace ahora una llamada al arrepentimiento y para hacerlo usa un pensamiento generalizado en aquel tiempo y que curiosamente pues todavía nos encontramos un poco salpicados en la actualidad. El pueblo hebreo creía que el juicio de Dios inmediato e irremediable sobre el pecado. Pensaban que el juicio de Dios era inmediato, que era instantáneo, que Él tenía mano dura para el pecador y lo eliminaba al momento. Pensaban que las calamidades que llegaban a la vida de un individuo eran la consecuencia de un pecado oculto o un pecado público. Dios se encargaba personalmente de que esa persona pagara la deuda de su pecado. Esta idea no era solamente en ese tiempo, esto venía ya de lejos. No sé si recordáis a los amigos de Job. Ellos ya reflejaban esta mentalidad. Continuamente acusaban a Job de pecados ocultos y lo estaban exhortando constantemente a confesarlo. Por eso Jesús, sabiendo lo errado de sus pensamientos, los lleva a ejemplos que los haga recapacitar. Uno de esos ejemplos
los que hemos leído del grupo este de Galileos, que son perseguidos hasta el templo y son asesinados allí en el templo, y su sangre se mezcla con la sangre de los sacrificios, abatidos por el ejército de Pilato. Los galileos ya tenían mala fama por aquel entonces, así que es razonable pensar que estos israelitas vieran justificada la muerte de ellos, ¿no? Pensarían, algo tuvieron que hacer, ¿no? Si se lo han cargado, pues algo habrán hecho. Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos padecieron tales cosas porque eran más pecadores que los demás galileos? La pregunta que Jesús le está haciendo, quiere hacerlos recapacitar. Porque en realidad es que estos israelitas estaban pensando eso. Es que ellos pensaban que realmente eran merecedores de lo que les pasó por su pecado. El otro ejemplo es de otro grupo de personas que de repente es sorprendido cuando una torre se les cae encima y mueren. Y Jesús dijo otra vez, ¿o pensáis que aquellos 18 sobre quienes cayó la torre en Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Claro que lo pensaban. Claro que pensaban que eran más culpables. Creían firmemente que el juicio de Dios había acabado con ellos. Pero Jesús en ambas situaciones repite la misma frase. Os digo yo que no. Os digo yo que no. Lo hace igual en los dos casos. Manejar este tipo de situaciones nunca ha sido fácil. Lidiar con el sufrimiento es difícil, más cuando es sin motivo aparente, cuando aparecen accidentes fortuitos, catástrofes naturales, enfermedades en edades tempranas. Nos cuesta trabajo entender por qué pasa todo esto, por qué Dios permite estas cosas. Pero quizás estamos planteándonos mal la pregunta, porque perfectamente podríamos decir, ¿cómo es posible que aún sabiendo Dios que somos pecadores y que merecemos la muerte, está permitiendo que disfrutemos de sus bondades? Quizás esa sea una pregunta más correcta. Pero caemos en el error de pensar que, ¿por qué me está pasando a mí esto? Con lo bueno que soy. Si yo soy un pedazo de pan. Pero no planteamos bien la pregunta. No somos un pedazo de pan. Somos pecadores. Merecemos juicio, pero recibimos bondades. Solo que en la vida, suceden cosas. Las buenas y también las malas. Vivimos un tiempo prestado que tarde o temprano se acaba. Mirad, lo que Jesús quiere es que seamos capaces de ver que la vida es temporal, que la vida es efímera. Hoy está y mañana no. Mañana puede suceder que ya no esté aquí, que ya no esté. La vida es un préstamo y que mientras vive está a tiempo para responder a su propuesta. Lo verdaderamente importante se encuentra al otro lado de la eternidad, pero disfrutarla depende de tu decisión a este lado, de dejar tu vieja vida a espaldas de Dios. Pero esto no significa que las calamidades terminarán. Seguiremos viviendo en un mundo caído y Dios permite que su pueblo también pase por calamidades. No penséis que estamos exentos de eso. ¿Y por qué sucede? Pues en primer lugar, para probar la validez de nuestra fe. Para probar la validez de nuestra fe. Cuando pasamos por dificultades, se ve realmente dónde tenemos puesta nuestra fe. En segundo lugar, también para enseñarnos a no depender de nosotros mismos, sino a depender de Él y de sus recursos. A menudo hacemos las cosas en nuestras fuerzas, dependemos de nuestros esfuerzos siempre, pero tenemos que aprender a depender de Él y de sus recursos. ¿Y eso cómo se hace? Pues pasando por dificultades. También para recordarnos nuestra esperanza celestial, en que esto no se acaba aquí, sino que viviremos junto a Él por toda la eternidad. También para revelarnos lo que en realidad amamos. ¿Qué es lo que realmente amas? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas o amas esta vida? Para enseñarnos obediencia, para mostrarnos su compasión también. En medio de todas estas
duras realidades podemos comprobar que a los que aman a Dios, ¿qué dice el texto? Todas las cosas le ayudan a bien, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esas dificultades no... Es como el fuego que estaba diciendo antes que nos perfecciona, elimina las cosas negativas que hay en nosotros. Jesús siguió diciéndole también en 2 ocasiones, más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepiéntete. No vayas por ahí. Ese no es el camino correcto. Reconoce tu pecado. Porque sin arrepentimiento no hay salvación posible. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Jesús lo ha dispuesto todo. Pero para disfrutar del rescate es necesario que reconozcas que eres pecador y que quieres cambiar. Pero decídete. Decídete porque, como dice el tercer punto, el juicio de Dios llega. El juicio de Dios llega. No pienses que tienes toda la vida para decidirte. Esta vida sí, pero cuando se acabe esta vida no habrá decisión posible, porque tampoco sabes cuándo va a acabar esta vida. Es que podemos salir ahí a la calle y nos puede pillar un coche. Es que la vida puede terminar de repente. Mirad lo que decía hace un momento de la torre de Siloé. Esa gente estaría paseando tranquilamente por allí. Y la vida es efímera. La muerte los sorprendió sin que ellos esperaran que ese día fuera el último día. Por lo tanto, el juicio de Dios llega irremediablemente. Aunque Dios es paciente y su misericordia está presente siempre. La justicia de Dios tiene su tiempo. La oferta de salvación está vigente hasta que llegue la hora, pero hay un límite. Si piensas apurar el tiempo, puedes quedarte fuera. Jesús sigue ilustrando su mensaje y lo hace ahora con una parábola. En ella podemos reconocer varias figuras. En primer lugar, podemos reconocer al sembrador, que siembra en un buen lugar esa higuera y le da las mejores condiciones. Ese sembrador podemos reconocer fácilmente que es Dios, ¿verdad? Podemos reconocer a una viña y eso entendemos que, bueno, es un buen lugar donde el sembrador coloca esa higuera, lo coloca en el mejor lugar posible y le da todo el bienestar posible para que dé fruto. Ahí yo puedo ver la creación que Dios ha preparado para su pueblo. Vemos la higuera, que es una higuera cuidada, una higuera amada, pero incapaz de dar fruto. Y ahí podemos ver a Israel y todo aquel que no da fruto, a pesar de las buenas condiciones de la tierra. Podemos ver al jardinero, que ofrece los mejores cuidados, y ese jardinero es Jesús, que ofrece un cuidado especial, además, cuando el sembrador tiene la intención de cortarla, él ofrece un cuidado más, donde yo veo la cruz, donde yo veo la muerte del Señor en la cruz. Y también vemos que brinda ese jardinero brinda una nueva oportunidad para dar fruto. Y vemos aquí la misericordia de Dios. La parábola ilustra la trágica realidad de que Israel continuará fallando en llevar fruto espiritual, incluso después de la llegada de Jesús, como vemos a lo largo de todo el Evangelio. Y finalmente va a ser destruido. El pueblo de Israel había recibido bendiciones continuas de parte de Dios, sin embargo no producía vida espiritual. Estaba estancado porque no era capaz de ver las señales. Ni siquiera vio la venida del Señor. Ni siquiera la venida del Señor cambió esto. De hecho, acabaron con la vida del Mesías, con la vida del ungido. El fin para ellos, el fin para el que no produce vida espiritual, es el juicio de Dios. Él será cortado por no producir fruto.
El juicio de Dios está cerca. En cualquier momento, como he dicho, puedes morir y así perder la oportunidad de salvar tu vida. No una vida terrenal, sino una vida celestial junto a Dios, en la presencia de nuestro Padre Celestial. En cambio, si no eres capaz de reconocer, si no eres capaz de aceptar ese regalo, el juicio de Dios caerá sobre ti. El retraso del juicio no es por merecimiento nuestro, es por su misericordia exclusivamente. No es porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno y misericordioso y espera que te arrepientas. Pero la paciencia de Dios no es para siempre. Dice Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El tiempo es limitado. La paciencia de Dios también se acaba. Muchos ya habéis respondido positivamente a la llamada de Jesús, y estoy seguro de ello. Pero el que no ha adquirido el compromiso aún, ¿cuál es tu respuesta a la oportunidad que Jesús te ofrece? Quizás piensas que por venir de vez en cuando a la iglesia es suficiente. Quizás piensas que por escuchar algunos sermones de vez en cuando, bueno, eso parece que te da tickets para llegar al cielo. Pero la realidad es que eso no es suficiente. Necesitas el fuego de Dios en tu vida. El fuego que te purifica. El fuego que elimina la impureza de tu pecado. El fuego que te santifica y perfecciona cada día. El fuego que hace que anheles vivir una vida diferente al resto del mundo. Una vida que agrada a Dios y sin embargo no agrada a los hombres. Hermanos, amigos, necesitamos al Señor. Necesitas que Jesús te salve. Porque sin Él la vida no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Necesitas romper con tu pecado. Necesitas arrepentimiento. Y tengo que decirte que, como dice en 2 Corintios 6, 2, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. En todo el texto vemos que la única intención de Jesús es que el pueblo de Israel se arrepienta para poder salvarse. Algunos lo hicieron, muchos otros no. Como he dicho antes, eso es atemporal. A día de hoy, muchos vemos que no son capaces de reconocer las señales, pero hay un pequeño remanente que sí. El Señor se alegra por ese remanente, pero hay que seguir predicando a los que aún no lo conocen. Arrepentidos, porque el día del Señor se acerca. Muchas veces queremos edulcorar el Evangelio, pero la realidad es esta. La realidad es que el día del Señor se acerca. Arrepentidos. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia. No somos merecedores de absolutamente nada, pero nos regalaste lo más preciado, entregaste a tu Hijo en una cruz para rescatarnos. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento. Te ruego, Señor, por los que no entienden las señales. Ayúdale, Señor, a entenderla. Que tu misericordia, Señor, avance lo necesario, Señor, para que esas personas lleguen a ti. Yo sé que llegará el día y todo se acabará. Anhelamos ese día, los que ya te conocemos. Pero es necesario, Señor, que muchos más te conozcan. Que tu evangelio llegue a
hasta lo último de la tierra. Toca, Señor, los corazones que hay aquí hoy, que aún no te conocen. La oportunidad está ahora. Hoy es día de salvación. Pon en estos corazones el deseo, Señor, de rendir sus vidas a ti. Tú traes la paz necesaria para reconciliarnos contigo, una paz que no podemos comprender y que aquí es enemistad porque esa decisión puede acarrear conflictos en familia, pero tu Espíritu, Señor, también consuela estas dificultades. Tu plan es perfecto, Señor, porque nada se escapa a lo que tú has planeado. Tú sabes perfectamente el corazón de cada persona, de sus necesidades, y envía el Consolador, Señor, para acompañar, para alumbrar, para santificar. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu en nuestras vidas. Que tu fuego no se apague nunca en nosotros. Que un día podamos verte cara a cara, como promete en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén.